del doctor Ignacio Leal. Pues muchas gracias. Mientras van subiendo las diapositivas, gracias por la invitación, gracias a Rodrigo por este título tan atrayente. Gracias a todos por estar en la sesión. Estoy encantado de estar aquí. Hacía unos meses que he estado fuera del circuito por diversas razones y la verdad que estoy muy contento de volver. Y de compartir mesa con Pedro, con el que comparto a diario los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra, que es donde trabajamos, y ya veréis que el sesudo de la redacción es él. El que se sabe los números es él, el que se sabe la letra pequeña es él, y yo quizás soy más pragmático, ¿no? como buen cirujano. Me ha dejado la pelota botando. ¿Os habéis dado cuenta que es un encantador de serpientes? Porque él ha acabado su presentación diciendo que hay que derivar a los pacientes a cirugía vascular. Y no estaba preparado, ¿eh? Me ha dejado la pelota botando porque... A ver si esto va. Aquí va. Ha puesto esta diapositiva. Es parte del consenso español, que es un algoritmo muy descriptivo, un algoritmo muy práctico, un algoritmo en que se da mucha importancia a la distancia de los callados, a la longitud del trombo. Esto no es nuevo, esto está también en las guías de la europea, que son recientes, y que también hay un algoritmo en el que habla mucho de longitudes de trombo y de distancias a los callados, que es fantástico. Yo creía, y esto es un informe de un paciente mío real, yo creía que yo hacía buenos ecos. Me parecía que me esmeraba y que daba la información adecuada, y entonces, si os fijáis, en este eco está subrayado, digo, ocupación de colateral de vena safena interna, aislada, eje libre. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, pero no contesta ninguna de estas preguntas. Y no solo esto, es que si leemos la letra pequeña de las guías del CHEST, dice que los pacientes con sospecha clínica, no con confirmación diagnóstica, con sospecha clínica de trombosis venosa superficial proximal por encima de la rodilla, deben tener un eco para descartar trombosis venosa profunda concomitante. Doy un paso más y me vuelvo a las guías de la europea. Es que dice que a todos los pacientes con una trombosis venosa superficial les tenemos que hacer un eco bilateral de pierna completa para valorar el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo y además la competencia o incompetencia del sistema venoso superficial. Claro, a mí me surgen dudas. Me surgen dudas porque yo tengo un busca, muchos de vosotros también tenéis un busca al que os llaman, y quizá alguna vez hayáis respondido a una llamada de urgencias con una sospecha de trombosis venosa superficial con un hombre, pues si es una flebitis, pues ya está. O bien os piden un eco con un diagnóstico de trombosis venosa superficial y contestamos, bueno, pero si ya lo vas a anticoagular, ¿para qué lo vamos a hacer? Es que está bien lo que dicen las guías, pero luego está la vida real. Y en la vida real no sé si nos vemos todos como en este vídeo, que es una safena externa, ¿no? Que es un poquito más fácil, hay una longitud más corta, más transitable, con una cinta métrica midiendo distancias a callado, a unión safenopoplitea, midiendo cuánto mide. Dejo la pregunta en el aire. Lo cierto es que las recomendaciones son las que son. Son las que son, y además, respondiendo a la pregunta de la presentación, si queremos liderar esto, es decir, si queremos ser parte del manejo de estos pacientes, si queremos condicionar, contribuir en el manejo de estos pacientes, yo creo que podemos basarlo en básicamente tres principios fundamentales. Por un lado, el asumir, el aceptar, el reconocer, creo que en eso estamos todos de acuerdo y Pedro os ha enseñado datos al respecto, que esto no es una patología benigna. No es una patología benigna, no es un trombito de nada con un poquito de inflamación que duele y en 5 días está mejor con un antiinflamatorio. Segundo, insisto, requiere un manejo ecográfico fino. Requiere un manejo ecográfico fino que, aquí lo puedo decir porque es un foro de confianza, que creo que solo nosotros podemos dar, porque solo nosotros conocemos bien esa anatomía, solo nosotros sabemos hacer los ecos como hay que hacerlos. Y voy a meterme un poquito más en este asunto. Si hacemos un eco en un paciente
con una sospecha clínica de trombosis venosa superficial, que el diagnóstico inicial y de sospecha es clínico, cordón indurado doloroso eritematoso. Los objetivos de esta valoración ecográfica son claros. Por un lado, confirmar el diagnóstico. Por otro lado, despistar la existencia de una trombosis venosa profunda concomitante. Y recordad, es una recomendación de las guías europeas, la presencia o ausencia de reflujo. Hay que valorar competencia e incompetencia del sistema venoso superficial. Entonces, para este manejo ecográfico fino, nuestro informe debe ser igual de fino que lo que hemos hecho. ¿Y qué debemos hacer constar? ¿Qué tiene que aparecer en el informe? No lo que yo he dicho, no ese informe que os he enseñado mío, que me parecía y estaba yo bien orgulloso, pero no era suficiente claramente. Pues si hay afectación o no de los ejes afenos y de la unión safenofemoral o safenopoplitea. ¿Cuál es la distancia del trombo al callado? ¿Cuál es la longitud de la trombosis? De nuevo, son datos que cambian el manejo y que cambian el pronóstico de los pacientes. Una valoración del sistema venoso profundo y recordemos, tenemos que poner al paciente de pie y ver si tenemos o no insuficiencia venosa. El tercer punto, o el tercer pilar por el que yo creo que nosotros podemos liderar esto y creo que es requisito indispensable, es que esto solos no podemos hacerlo. Solos no podemos hacerlo. Es un convencimiento firme que tengo y algo que nosotros ponemos en práctica en nuestro hospital. Desde que lo abrimos lo teníamos claro. Que los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en cualquiera de sus formas tenían que pasar por todos, porque la perspectiva que tenemos de la visión de la enfermedad es diferente si uno es cirujano vascular, si uno es internista, si uno es hematólogo, y todos aportamos. Es decir, todos ponemos colores en el cuadro final. Cada hospital es diferente, cada centro es diferente, cada sitio tiene sus flujos de trabajo. Lo que tiene que haber es una clara comunicación entre todos los médicos que manejan esto. ¿Por qué? Sobre todo porque al final los pacientes con trombosis venosa superficial se van a dividir en dos grandes grupos pronósticos, dos grandes grupos en cuanto al manejo. Por un lado, los pacientes que tienen una trombosis venosa superficial sobre una vena normal, en el que hay mucho que estudiar, ¿verdad, Pedro? Hay mucho que estudiar y muchas cosas que salen cuando vemos esto y cuando además son trombosis de repetición. Y por otro lado tenemos el gran grupo, nuestro gran grupo, que son los pacientes con trombosis venosa superficial sobre una vena varicosa, cuando tenemos insuficiencia venosa. Y esos pacientes tienen que acabar en nuestra consulta, les tenemos que tratar, si no van a recidivar, no hay duda. ¿Cuáles son las claves para liderar el manejo de la trombosis venosa superficial? Pues mirad, yo creo que mis conclusiones son más bien inspiracionales que otra cosa. A mí me gusta que Pedro me llame para comentar todos los pacientes y creo que a Pedro le gusta llamarme para comentar los pacientes porque primero la línea de comunicación es directa, segundo la disponibilidad es total y tercero, participamos en la toma de decisiones. Es decir, cuando comentamos un paciente, yo comento con el Pedro, este paciente tiene varices, lo que ha tenido es una complicación evolutiva de sus varices, tengo que tratarle las varices. Y él dice, perfecto. O, Pedro, estoy viendo un paciente que tiene una trombosis venosa superficial, no hay enfermedad varicosa, no lo veo nada claro, es una persona joven, está mal manejado, necesitas darle tú una vuelta. Creo que así es como se hacen las cosas. A nosotros, particularmente, esto nos está yendo muy bien en cuanto a resultados y en cuanto a satisfacción de los pacientes. Y lo dejo aquí que vamos mal de tiempo. Rodrigo, he estado como un reloj suizo, como un reloj suizo. Gracias. Pues muchas gracias por tu precisión y enfoque quirúrgico, diría yo. Pero vamos, con el discursor, comentarios tenemos 5 minutitos como mucho.